Crear una aplicación y una web a día de hoy es lo más sencillo del mundo. Puedes crear el código con cualquier herramienta open source de inteligencia artificial. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas, utilizar agentes, como ya vamos viendo en este canal en vídeos anteriores. Se puede desplegar en minutos, vamos, podemos hacer de todo a la hora de desarrollar. Pero hay una cosa que la mayoría de los developers fallamos muy a menudo, y eso es porque somos developers. Fallamos mucho en la parte visual. Todo el tema de la landing, los vídeos, la parte de las redes, los assets, las creatividades, el hecho de crear un estilo consistente, todo esto al final acaba siendo un caos. Nosotros no somos diseñadores, nuestra idea cutre que se nos acaba de ocurrir no tiene el suficiente presupuesto para contratar un diseñador y al final terminamos usando la IA, pero la usamos mal y pues bueno, generamos imágenes en ChatGPT, generamos imágenes en Gemini y se quedan por ahí sueltas, desperdigadas y no sabemos muy bien cómo usarlas. O al menos a mí me pasa eso. Así que hoy vengo a probar una idea y una solución de la mano de Highfield. Y es que vamos a probar su nueva herramienta Canva, que me han comentado que para estas cosas va de lujo. Así que yo y mi gatita que ha venido aquí a saludaros, vamos a enseñaros cómo utilizar esto y si realmente es práctico o no lo es, dentro del vídeo. Y es que si eres desarrollador en estos días, seguramente te haya pasado esto mismo. Y es que tienes una idea, incluso el código lo puedes tener medio hecho, un MVP que se llama, pero luego el tema creativo está muy verde y como ya he dicho al principio, no sabes por dónde atajar. Y aquí realmente es donde tu proyecto se queda a medias. Aunque tengas un código muy chulo, necesitas una presentación en el mundo en que vivimos y necesitas saber publicitarlo por redes sociales o por cualquier lado. Y es que la mayoría de herramientas de inteligencia artificial funcionan de forma muy lineal, es decir, tú generas el prompt, te devuelve una imagen, te la descargas. De hecho, no puedes usar el mismo chat porque si usas el mismo chat para generar, modificar la imagen suele ir peor. Los que hayáis hecho imágenes con inteligencia artificial lo sabréis y al final es un rollo. Así que me senté con el señor Highfield, el patrocinador oficial de este canal, y pensamos cómo esta nueva herramienta de Canva nos podría ayudar a los programadores. Porque sí, Canvas es una herramienta que nos presenta un panel que a mí me recuerda mucho a N8N o incluso a Excalidraw, que nos presenta un tablero infinito, un tablero en el que podremos organizar mejor nuestras ideas y tener un proceso de principio a fin para el desarrollo de todas las imágenes de nuestra aplicación. La ventaja de todo esto es que en un simple tablero podremos organizar todo nuestro proyecto teniendo a la vista todas las imágenes y vídeos que se han generado y pues sabiendo un poco mejor qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Ahora lo veremos y iremos a la práctica, que es lo que más me gusta, pero como ya estáis viendo las imágenes es exactamente lo que os digo, un tablero donde además podemos poner notas, es bastante práctico y tiene todas las funcionalidades que podrías esperar de un tablero. En mi caso he querido probarlo con un producto ficticio, he querido desarrollar desde cero cómo sería el proceso creativo de hacer una aplicación, en este caso un SaaS para developers. No me he calentado mucho la cabeza. Y el tablero que tenemos es esto que tengo aquí atrás, pero que ya estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Voy a dejar de hablar y contaros el sermón y vamos a ir al ordenador a ver cómo funciona esto y vais a ver que es súper sencillo. Pues aquí estamos un día más en nuestra herramienta de inteligencia artificial favorita de este canal. Como sabéis, tenéis el enlace en la descripción que incluye un código de descuento para poder probar esta herramienta. Dicho esto, en highfield.ai para probar Canvas nos vamos a ir, como no, a la opción de Canvas, no tiene mucho más misterio. Y aquí, como veis, ya nos presenta un poco cómo va a ser, me gusta mucho, bueno, que se pueda editar así. Y nosotros podemos crear un nuevo Canvas. Ahora os enseñaré el que tenemos, pero vamos a crear uno nuevo para que veáis cómo es. Le damos a crear y aquí ya nos dice lo que tenemos. El caja de prompt, Image Generator y Video Generator. Esto, como ya os he dicho, vamos a quitarlo. Esto es, pues eso, como un N8N al uso. Entonces nosotros le damos al más y como veis aquí tenemos diferentes tipos de recursos. Hay bastantes, ojito. ¿Qué podemos hacer? Podemos escribir un prompt, ¿vale? Un prompt para generar una imagen, la que sea. Imagen de una cámara. Pero claro, este prompt hay que conectarlo a algo. ¿A qué lo conectaremos? Pues lo conectaremos, si queremos una imagen, a imagen, así de sencillo. También lo podemos conectar a un vídeo, es decir, ponerlo así y podríamos conectar incluso el mismo. Fijaos cómo va, hago zoom out y bueno, se ve bastante claro, pero por ejemplo en el vídeo podemos elegir aquí qué es lo que queremos, podemos decir clean y le damos a generar. Y lo mismo para la imagen, sabemos que hay muchos generadores de imagen, tenemos el de GPT, tenemos uno propio de Highfield, tenemos Seedream, Nano Banana, tenemos un montón, la verdad. Vamos a poner aquí Nano Banana Pro y vamos a generar. ¿Y qué más podemos hacer? Pues le damos al más y nos sale aquí un generador de voz. También lo mismo. Aquí podríamos
podríamos escribir el prompt directamente o podemos conectarlo a un prompt. Obviamente no tiene sentido que le conecte el prompt de la imagen de una cámara porque queremos una voz, así que vamos a escribirlo y aquí pondríamos un texto y lo diría con voz. Hola amigos de YouTube. Lo que no sé si esto detectará el español por defecto. I am Roman. Está en inglés por lo que vemos, así que seguramente se haga en inglés y tenga un acentillo que tanto nos gusta. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, realmente podemos hacer muchas cosas. Podemos añadir el LM Assistant, que es como preguntarle a ChatGPT. Lo que pasa es que aquí tienes Claude Sonnet, GPT-5, ¿vale? Es una consulta a un proveedor de inteligencia artificial. Mira, fijaos, ya me he generado el vídeo. Aquí lo podemos ver y podríamos descargarlo con clic derecho. Fijaos que hay muchas opciones. Podemos ver aquí la preview, podemos descargarlo, ¿vale? Muy sencillo, muy intuitivo. Lo mismo para la imagen, ¿vale? Traer al frente, echar para atrás. Es un tablero normal y corriente. Y si seguimos viendo opciones, por aquí vemos que podemos subir referencias, ¿vale? Que son imágenes de muestra para que se utilicen. Podemos, pues bueno, ya nos sale aquí generador de audio también, texto y notas. Podemos poner notas de esto me gusta y lo ponemos aquí. El caso es que esto como desarrolladores nos puede servir, como ya he dicho, pues eso, para generar todas nuestras imágenes de marca y tenerlas en un tablero con notas, con, pues ahora esto lo redondeo porque me interesa, pongo así, ¿sabes? Podemos hacer lo que queráis. Y si venimos aquí, este es el tablero que yo he hecho antes y como veis, pues mira, estaba haciendo aquí una imagen corporativa de cómo quiero que sea mi landing page, pues aquí ya tengo una idea y digo, este me gusta, luego aquí generé otra idea, este no me gustó tanto, ¿sabes? Pues ponemos aquí este, pues así. No me gusta. Y en general, como veis aquí tengo muchas pruebas que he ido haciendo, incluso también varias imágenes, porque aquí le puedo decir que genere hasta 4 imágenes, ¿vale? Fijaos, me las va cambiando. Y aquí ya con un vistazo tengo todo lo que he ido probando, los prompts que sí que funcionan, los que no funcionan y qué es lo que quiero y lo que no quiero. Básicamente es un panel para tener control total sobre todo el diseño de nuestro proyecto. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Os leo en comentarios. Entonces, después de ver todo esto, ¿esto tiene sentido para los desarrolladores? Pues la respuesta corta es que sí, si quieres desarrollar como una marca visual, y la respuesta larga es que depende obviamente de tu proyecto. No te lo voy a recomendar porque sí, esto ya has visto los casos de uso, tú sabrás mejor que nadie si tiene utilidad o no, pero el caso es que a mí para organizarme me sirve. Otra persona a lo mejor no lo necesita y prefiere trabajar normal, pero eso ya allá vosotros. Al final tampoco es magia, sí que nos ayuda mucho para trabajar porque en el tablero podemos verlo todo a primera vista, pero ya está, es un tablero, no tiene más misterio. Dicho esto, recordaros que en la descripción tenéis el enlace con descuento que el señor Highfield nos ha proporcionado para vosotros jugadores para que lo podáis probar y llevarlo a vuestros casos de uso. Recordaros que Highfield es una empresa muy seria que tiene detrás un montón de proveedores de generación tanto de vídeo como de imagen como de audio, o sea que no os preocupéis por la calidad porque os aseguro que Highfield tiene calidad, es lo último del mercado. Dicho esto, no me enrollo más, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nosotros nos vemos en el próximo vídeo que quién sabe de quién será. Venga, muchas gracias por verme, hasta luego.